En el año 1894, fecha en que se fundó la Cámara de Comercio de Maracaibo, no existía ninguna ley especial relativa a cámaras de comercio y organismos similares. Mira, yo creo que en cierto sentido la historia de la Cámara de Comercio de Maracaibo es la historia de la ciudad misma, por lo menos de la Maracaibo moderna. Maracaibo está determinado desde su fundación por la geografía. De hecho, todas las fundaciones de una población, en cualquier época, lo determina la realidad geográfica. Tiene que haber agua, tiene que haber comunicación. En los tiempos que no se conocía la refrigeración, tenía que haber salina cerca o cómo obtener sal para preservar la comida y otros efectos. Entonces, bueno, en ese contexto, entonces ya hay un comercio importante. En este caso, concretamente, no únicamente, pero concretamente del café. Pero respondemos a la pregunta, pero aquí no hay café. Bueno, sí, pero el café de Trujillo, el café de Mérida, el del Táchira, el del norte de Santander, una buena parte de Colombia, son zonas cafetaleras excepcionales, porque tienen las alturas adecuadas, los climas adecuados. Bueno, no tienen salida al exterior y de allí lo trasladaban a Maracaibo, y Maracaibo ya era el transbordo al Caribe y al exterior. La isla de contacto más importante en ese comercio hacia el exterior de Maracaibo era la isla de San Tomás, para los Estados Unidos, que era el principal comprador de café, y Europa. Es una institución que, más allá de ser o de haber nacido como una vocería del sector empresarial, también es una institución que a lo largo de estos 130 años se ha dedicado a construir ciudad. Y bueno, en muchos años las cámaras fue vista como algo elitesco, el élite de las empresas más grandes, y todavía hay mucha, o la principal empresa grande está en la ciudad, pero yo creo que es más bien la élite de las empresas más competitivas. O sea, la Cámara de Comercio tiene en su fortaleza reunir a una serie de empresas de la región, que son empresas relevantes, que son empresas que hacen peso, que han hecho vida, que han hecho ciudad. Tú sabes, esa fuerza de la institución es representada por los empresarios para efectivamente trabajar en función de los intereses de los empresarios, pero también en función de los intereses de la comunidad, que finalmente es lo importante porque es a quien se sirve. O sea, este tipo de instituciones sin una interacción con lo público no tiene sentido, se termina convirtiendo en un club de amigos. Realmente es importantísimo esa interacción con los demás actores de la sociedad para que verdaderamente podamos incidir y lograr un mejor entorno. Bueno, en ese pensamiento liberal, económico, progresista, se fundaban sociedades que, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Venezuela, las primeras, imitando a las europeas, porque estas son invitaciones europeas, de los países más avanzados, ¿no? Entonces se llamaban sociedad de amigos del país, sociedad de agricultores, amigos del país, sociedad de ganaderos, amigos del país. Es decir, que los productores o empresarios de un área determinada terminaban asociándose porque era la única manera, primero, de crear racionalidad en las relaciones mercantiles comerciales, ¿no? Pero también para protegerse frente a las políticas gubernamentales. No era lo mismo que un gobierno arbitrario, que lo eran todos, se metía con una empresa y la arruinaba, que pronto se metía con 10, y si estas 10 reaccionaban de manera unida, ya el gobernante se paraba porque ya era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, era natural
que mi bienestar, mi beneficio, de alguna manera se proyectaran sobre la comunidad, porque la economía no empieza y termina en el bolsillo de una persona. O sea, la economía es el principal dinamizador de una comunidad. Y en ese momento los principales dinamizadores no eran los sectores públicos, sino los sectores privados. Si la sociedad no está bien, la Cámara no puede estar bien, tu empresa no puede estar bien. Empresas ricas con un entorno pobre es algo inviable o insostenible. Y hay otra noción que queremos resaltar, es de comprometida, es decir, como empresa ciudadana. Es decir, somos empresa, pero somos empresa que trabajamos por nosotros, por supuesto, por nuestro entorno, pero somos empresa que trabajamos también por la ciudad. Tú no puedes, estando herido o moribundo, ir a ayudar a un tercero. Eso no, aquí no estamos hablando de esos temas heroicos. Hace falta realmente hacer empresas fuertes, rentables y que por supuesto el entorno de los que viven alrededor, no solamente los que trabajan adentro, sino toda su sociedad, todo el círculo de acción donde esté mucho mejor. Entonces el tema mejores empresas. ¿Cómo garantizar realmente un crecimiento? Bueno, generando valor. Ese valor se genera con trabajo, con inversión, con innovación, con gerencia de calidad. Yo creo que durante muchos años se denostó del sector empresarial y básicamente hubo todo un intento de políticas de Estado de sustituir al sector privado y la gente se dio cuenta que ese modelo que se nos quiso imponer y que se nos quiso vender como una panacea donde todos íbamos a lograr nuestros objetivos por el solo hecho de ser venezolanos sin vincular al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio, se dieron cuenta que no funcionó y vieron como un sector privado modesto, pequeño, seguía en pie, seguía generando empleo, seguía abierto para atender las necesidades de los consumidores, seguía pagando a sus trabajadores. Y yo creo que esa cercanía con un ejemplo viviente del abasto de la esquina, de la cauchera, de la fábrica que está cerca de tu casa, se dieron cuenta a la gente que ese sistema de valores basado en el esfuerzo, en el trabajo, en el ahorro, en la inversión y en la constancia, era permanente contra un sistema que nos trajo de una serie de promesas que cuando se acabó la renta petrolera y el gasto desordenado que hubo en esos años, se dieron cuenta que era, por supuesto, un monstruo con pies de barro que básicamente a las primeras de cambio se desvaneció, como en efecto hoy en día podemos verlo. Yo creo que hay que seguir creyendo en el diálogo. Es importante denunciar, es importante atacar, pero siempre proponiendo solución. La Cámara no está en la polémica, está a buscar dentro de la realidad las soluciones posibles que pueden aportar algo para sus afiliados e indirectamente entonces para toda la ciudad de Maracaibo. Al final, el sector privado no está aislado, se desenvuelve en una sociedad y todas esas iniciativas que de repente se emprenden con el objetivo de promover la iniciativa privada, al final terminan beneficiando a la sociedad. O sea, seguramente cuando se promovió la ampliación del puerto, o cuando se promovió la Troncal 6, se pensaba, bueno, en la facilidad de los ganaderos de exportar sus productos a Maracaibo, pero al final por esa vía circula todos los ciudadanos. Prácticamente todos los proyectos importantes, los proyectos de desarrollo de la región, del país, muchos fueron discutidos en nuestras salas de junta. Porque cuando tú revisas toda la obra que ha desarrollado la Cámara de Comercio a lo largo de su historia, te das cuenta que está retratada en los grandes hitos y en los grandes proyectos de la ciudad y de la región zuliana. No menos cierto es que la Cámara ha sido pionera y en muchos casos actor clave en la mayor parte de los proyectos que han tenido que ver con el desarrollo del Zulia y en específico de Maracaibo, tanto en el área empresarial como en el área cultural, educativa, del sector salud, ambiental. En todas las áreas la Cámara ha dictado pauta. En el tema, vamos a decir, del primer banco, del Banco de Maracaibo, que nació un poco antes del siglo XX, la electricidad que llegó más o menos también a principios de siglo. Mira, recuerdo ver actas de junta muy viejas cuando se discutía sobre la pertinencia de abrir el canal de navegación para entrar barcos de gran calado. La creación de la petroquímica del Tablazo fue también un factor fundamental. El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo fue, tú sabes, una iniciativa del señor Carlos Julio Damper. También está el doctor Mario Auber, que también fue presidente vitalicio. Él fue
vamos a decir, promotor de la creación de Concecomercio, de la Cámara. Cuando se fundó en 1971, creo que se fundó Concecomercio, la Cámara tenía ya más o menos 70 años, 71 años de vida. Y la Cámara, por supuesto, fue el gran promotor de todos los movimientos empresariales y estuvo en todas las fases de promoción y de creación de Concecomercio. Tan es así que el primer vicepresidente de Concecomercio fue nada más y nada menos que don Mario Aubert. Es decir, la institucionalidad gremial llevada a nivel nacional a través del apoyo y soporte de la Cámara de Comercio Mexicana. Pero ese no es el único cuento. En la creación de Fedecámaras Nacionales, que creo que fue en el 44, la Cámara de Comercio de La Guaira hace un comité promotor de diferentes regiones, de cámaras regionales de comercio del país, y quien preside esa comisión es nada más y nada menos que don Carlos Julio Damper en el 44. Incidimos en la construcción del puente sobre el lago, incidimos en la construcción de los hospitales General del Zulia Universitario. Construcción y de la rehabilitación del puerto de Maracaibo. Para que se creara realmente una sucursal importante del Banco Central de Venezuela aquí en Maracaibo, que todavía sigue existiendo, gracias a Dios. La Cámara fue uno de los protagonistas que acompañó al Zulia en los temas de descentralización importantes que ocurrieron en la década de los 90, finales de los 80. Entiendo que la Cámara jugó un papel muy importante en la promoción de la ley de asignaciones especiales. Por muchas décadas, desde que se fundó esta Cámara, no existían mujeres en la Junta Directiva. Luego, desde a lo mejor unos 30 años para acá aproximadamente, tuvimos dos grandes mujeres espectaculares. Una es la señora Alma de Beck, quien ya no está con nosotros, a quien la recordamos con muchísimo cariño, ella fue mi mentora. Y la otra es la señora María Mercedes Arzac, que continúa en la Junta Directiva. Básicamente esas fueron las dos únicas mujeres que durante muchísimos años fueron las que formaron parte de la Junta Directiva de la Cámara. Por supuesto, cuando yo tomé la presidencia, algo íbamos a hacer al respecto. El primer alcalde fue Fernando Chumacero, elegido uninominalmente, y todas las discusiones de la patente de industria y comercio también se realizaron en esta Cámara. Que también estuvo involucrada en la creación, por ejemplo, de la Escuela de Economía, de nuestra alma mater de la Universidad del Zulia, en la creación incluso de la Universidad Privada Rafael Urdaneta. Como no, bueno, el Jardín Botánico para mí es una etapa muy importante de mi vida gremial, porque también se encuentra con otras actividades que tuvo en el Rotary Club, con un proyecto del cual tenía la responsabilidad por un tiempo, un proyecto antiguo de la Cámara importante, el programa Hoja Verde, del patrocinio de árboles en lugares públicos dentro de la ciudad, un programa que se inició en los años 80, que tuve entonces la responsabilidad de dirigir. El Hogar Clínica San Rafael, el mismo Hospital Universitario, el Hospital de Niños, la Liga Anticancerosa, todo eso fueron instituciones donde la Cámara marcó un hito. Se crearon una serie de proyectos importantes, como fue el programa Valores, por ejemplo. Bueno, la Unidad de Información Estadística es un ejemplo exitoso de cómo trabajamos desde la Cámara de Comercio como gremio, junto con instituciones académicas y con personas de empresas de consultoría a nivel nacional. O sea, siempre estuvo ligada lo económico y lo social desde sus inicios para la región del Zulia, pero esto tuvo relevancia en todo el país, pues de alguna manera la región le iba bien, al país también le iba bien. Ubicar cosas que sucedieron en el periodo de cuando uno tuvo el privilegio de presidir la institución. Bueno, todos, yo creo que todos los que están en la galería de presidentes, todos tienen un momento de muchas cosas. Y me tocó pues una época muy difícil porque fue una época de transición. Fue el primer Viernes Negro y no estábamos acostumbrados a nada de esto y fue duro el acople entre la sociedad y entre el comercio y entre la industria. Pero yo creo que el más crítico que vivió esta institución vinieron todos los sucesos de lo que llaman el Carmonazo, porque en ese momento ya se sabía o había un ambiente de golpe de Estado. En el Zulia tuvimos una serie de estatizaciones por parte del gobierno que afectaron, movieron al Estado Zulia
como fue la estatización, la expropiación de toda una serie de empresas de la costa oriental que prestaban servicio al sector petrolero. Venezuela vivía una situación de mucha incertidumbre en todo sentido, económica, había una convulsión política, estaban las empresas en una situación de crisis, vamos a llamar, sobre la visión de futuro que se vivía en la región. Eran como retos que la Cámara tenía que enfrentar en ese momento porque se trataba de la sobrevivencia del sector empresarial. La producción petrolera, si bien tenía la gran apertura que se vislumbraba en los años 90, en los años 2000 eso se acabó. A mí me tocó ir a visitar un hotel que se llamaba Brisas. Nunca vi algo que era tan grande, eran como 5.000 metros cuadrados, destruyeron todo, destruyeron el hotel, se robaron todos los cables, rompieron los lavamanos, y vi a esta familia que había construido este hotel con tanto esfuerzo llorando. Y esos 5 días de blackout eléctrico y de saqueo, porque la palabra es saqueo, de vandalismo, de verdad que es uno de los recuerdos que más me trastocó siendo presidente de la Cámara. Hay un viejo dicho tibetano que dice, si tú me lanzas piedras, yo voy a construir mi casa con eso. Es un factor importante de lo que ha sido la Cámara, no solamente en ese año, sino a lo largo de toda su historia cuando enfrenta momentos difíciles. Resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarte a las dificultades para continuar adelante. La Cámara ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque es parte de su naturaleza. El mantener comunicaciones con el sector, con los sectores gubernamentales es vital, pero ante las dificultades hay que siempre insistir. Una institución como la Cámara yo creo que está por ver sus mejores años, porque el país va más temprano que tarde a una reinstitucionalización de su quehacer, a una reinstitucionalización de su estructura social. Y yo creo que las instituciones que de alguna manera han logrado mantener su objetivo, han logrado mantener la coherencia en su actuar en años tan complejos, van a ser instituciones señeras en ese nuevo modelaje del país, porque los países, las sociedades necesitan referentes. Y yo creo que la Cámara va a volver a ser, quizás de manera mucho más importante que lo que se hace ahorita, va a volver a ser luz, va a volver a ser faro de esa Venezuela que se va a reinstitucionar como ejemplo de institución que ha sabido hacer las cosas de muy buena manera durante muchos años, en climas muy distintos y en ambientes hostiles que no solamente han sido los que muchas veces creemos que son los recientes. Seguramente en la exposición histórica que ustedes escucharon se dieron cuenta que no han sido pocos los momentos difíciles y los pocos momentos hostiles que le ha tocado vivir al empresariado venezolano. Hay un concepto muy clave, ¿no?, para la visión histórica de las cosas. O sea, el ser humano, individual y colectivo, somos historia, estamos en la historia, vivimos en la historia. Es decir, yo y mi circunstancia. O sea, ningún ser humano, ninguna organización, ninguna sociedad puede pretender ir a un ritmo diferente de la época. Porque el éxito de la Cámara no es solamente el éxito de una institución de pocos, no. El éxito de la Cámara es el éxito de toda Venezuela, es el éxito del Zulia, es el éxito de Maracaibo. O sea, cuando los empresarios se inscriben y se inscriben a sus gremios, esos empresarios se están involucrando. Y yo creo que los venezolanos tenemos que, en todos los ámbitos, no solo en el empresarial, que retomar ese protagonismo, esa participación en los asuntos que nos afectan a todos. Si no estás todavía en la Cámara de Comercio de Maracaibo o en cualquier gremio en el que tú consideres que te va a representar y te va a promover y te va a defender y va a incidir en las políticas públicas, ¿qué estás esperando? ¿Qué te da miedo? ¿Qué necesitas? Debes entrar y unirte, porque unidos vamos a ser más fuertes, nos vamos a poder representar mejor, vamos a poder lograr más cosas juntos, vamos a poder construir ese país que soñamos, que queremos, que lo estamos construyendo día a día. De cara al futuro, la Cámara tiene que seguir siendo la voz de la empresa privada,
representando y promoviendo el desarrollo empresarial. Por supuesto, buscar siempre incidir en las políticas públicas para tener un entorno de negocio más competitivo. Yo creo que esta Cámara, a la última generación, digamos, de los últimos 30 años, le debe mucho a una persona que se llama Alma de Beck. Alma de Beck, yo creo que fue de la... Y me disculpan que me emocione algo, ¿no? Porque Alma fue la que empujó a toda esta camada de jóvenes, que hoy no somos tan jóvenes, porque ella le tocaba ser la presidenta. Y ella agarró y dijo, el futuro está en ustedes. Y yo creo que hay que rescatar ese mensaje. El futuro está en los jóvenes que puedan llegar a presidir esta Cámara. 130 años en un país tan joven como Venezuela no es poca cosa, y yo creo que merece una felicitación porque habla de lo bien que se han hecho las cosas todas las personas que han estado de alguna manera en este esfuerzo que hoy pues nosotros tenemos la responsabilidad y el honor de seguir dirigiendo.